Mateo 27, continuamos ahí porque estábamos viendo todo el proceso de la restauración, de la redención institucional. ¿No? Si recuerdan ustedes que se ha dado mayor importancia, porque lo tiene, la importancia que tiene la redención personal, y eso es fundamental. Pero ¿por qué en ocasiones existen matrimonios en donde hay desacuerdos, no llegan a conciliar problemas, diferencias, criterios? Eh, y bueno, no es raro que uno encuentre matrimonios en el cual están en una situación espiritual desigual. O sea que uno verdaderamente sí ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento y el otro no, sino que sea más que nada una, un eh, pues un pensamiento de asentimiento más que de convencimiento, más intelectual y razonar. O, bueno, se da el caso también de matrimonios que con tal de mantener cierta estabilidad matrimonial, aunque haya muchos problemas, uno cede y el otro continúa, aunque el otro llega un momento en que dice, bueno, yo no concuerdo mucho con esos criterios, con esa forma de ver, y, o sea, que no le gusta la, la, la vida espiritual activa, participativa, creciente, a llegar a la estatura del varón perfecto y le gusta estar como usted, y dice, no, no quiero por alguna X razón. Y bueno, se vuelve a caer nuevamente en las formas antiguas de desacuerdos y eso, pues bueno. Entonces, cuando el matrimonio caminan de acuerdo, si dos o más estuviesen de acuerdo, si dos o más estuviesen en conocimiento y entendimiento y revelación espiritual y se les imparta la mente de Cristo por parte del Espíritu Santo y empiezan a caminar juntos, entonces las cosas empiezan a cambiar en la relación matrimonial y familiar. Se los aseguro porque lo hemos visto muchísimas veces, muchas veces. Todas las promesas, todo lo que se hizo de lo que estamos a punto de ver hoy, se van a ir cumpliendo en la vida familiar y en la vida matrimonial. Por eso no es una cuestión de tipo de convencimiento psicológico ni psicoterapéutico, eso viene como consecuencia. La sanidad del alma viene como consecuencia después de que se tenga la restauración, la resurrección en el espíritu, en la persona, en ese sentido. Entonces, por eso tiene esto tanta importancia de conocer todo este proceso para que ambos, de acuerdo, lo hagan. Ahora, puede ser que uno pida un tiempito, déjame, espérame, voy a ver, y en ocasiones sucede que se prefiere esperar el testimonio del que sí ha tenido una conversión, ¿sí? El que sí ha tenido una conversión evidente y cambio espiritual y empieza a haber una bendición en su propia vida, bueno, entonces empiezan las cosas a ser ya más consistentes en esa decisión sabia, cuando los dos deciden caminar de acuerdo. Para todo hay tiempo, y creo que una gran virtud es la tolerancia y la espera en el Señor, de que con el testimonio, el que anda un poco así de que quiere mejor esperarse, bueno, con el testimonio se da, se da. Correcto. Entonces, en este proceso que nos quedamos en la clase anterior, en el que llegamos al punto de la llegada de Cristo al infierno, creo que ahí estábamos, en donde Él cumple con la justicia del Padre y deja todos los pecados, como haya dejado los adulterios, como haya dejado las peleas, todas las obras de la carne, ¿no? Todas las obras de la carne. Él las lleva sobre su propia persona, cumple con la justicia del Padre, se quedan ahí todos estos pecados, porque es un ámbito espiritual,
y todas las cuestiones, no es un ámbito material, o sea, en donde se puede llegar a un objeto, no se puede llegar con una ofrenda material, no se puede. No se puede llegar con la fuerza de la razón y el conocimiento intelectual, tampoco, porque sería injusto para los que intelectualmente son buenos, santos, y sería también injusto que alguien que ha sido no muy privilegiado en una capacitación, en un estudio intelectual elevado, un científico, algo, si pudiera irse al cielo, bueno, a la presencia del Señor por sus estudios, y alguien que no tuvo oportunidad de estudiar ni de prepararse. Y no es así. Y la misma historia lo comprueba, porque en el tiempo en que se dio la redención, pues había mucha ignorancia, había mucha gente que no sabía leer, no sabía, no conocía mucho de la cultura, no conocía mucho de todo eso de situaciones de las filosofías de ese tiempo. Entonces, eso es importante. Entonces es totalmente espiritual. Y espiritual es como se haya dado el primer paso para la redención. Por eso es que el pecado es considerado como una infracción a la ley de Moisés, yendo en contra de los mandamientos de Dios. Ok, entonces cuando el Señor Jesús está en el infierno y leímos el Salmo 18, parte del 22, llega el Espíritu Santo para poder rescatar el espíritu del Jesucristo, del Jesús de Nazaret, el espíritu del Hijo del Hombre, y sacarlo de ahí. Se le dan las llaves de la muerte y del Hades para que él pueda ir a un lugar. Y eso es con lo que vamos a iniciar ya en este punto. Solamente para recordar, en Mateo 27, en el versículo 51, dice 27:51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué pasó cuando se partieron las rocas y se abrieron los sepulcros? Muchos cuerpos fueron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. O sea, que todas estas personas estuvieron esperando la resurrección de Cristo, esperando su resurrección. ¿Qué es lo que pasó en ese lapso en el que el Señor Jesucristo sale por parte del Espíritu Santo y llega a este lugar de donde hayan salido los santos del antiguo pacto? Porque eso es lo que sucedió, en lo que él mismo se incorporaba a su espíritu. Es decir, por parte del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús fuese al cuerpo mortal del Señor Jesucristo, que ahora iba a ser glorificado por medio de la resurrección. Y esto lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, y si me acompañan ahí vamos a ver estos versículos, son un solo versículo. Dice en el capítulo 8, dice, bueno, en el 10 y 11, capítulo 8 de Romanos, versículos 10 y 11, ¿sí? Vamos a ver ahí. Por ahí saludamos ya a Debbie, que ya está por ahí. Ya tienes el eso. Hola, Doc, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Bien, Romanos 8, 10 y 11, ¿ya lo tienen? Dice así, fíjense cómo está. Dice, pero si Cristo está en ustedes, es condicional. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque traemos la naturaleza de corrupción desde el huerto del Edén, desde Adán y Eva.
Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿sí? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que está y que mora en ustedes. O sea, el que levantó de entre los muertos. O sea que el Señor Jesucristo fue vivificado por parte del Espíritu Santo, porque eso es de lo que estamos leyendo acá. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también. Y esto es así, es cierto, ¿no? Ahora, estas personas que salen de las tumbas, hay un periodo corto que en el versículo 23 de aquí mismo dice que está hablando acerca de la redención que gime por la redención, la manifestación de los hijos de Dios. Pero el 23 dice, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. Eso es algo que todavía la iglesia está esperando, la redención del cuerpo. Pero, como vimos también, en cuanto a la redención del alma, esta se llevó a cabo en el huerto de Getsemaní, cuando el alma de Cristo, y él lo dice, mi alma está triste hasta la muerte, ¿se acuerdan? Todos los padecimientos que pueda tener las áreas emocionales, las áreas afectivas, las capacidades naturales, hasta los talentos. En el huerto del Getsemaní, Jesús carga sobre su alma todo eso, todo eso. Por eso es que se pueden despertar en los hijos de Dios muchas habilidades y talentos de diversidad de cosas para poder honrar al Señor. Alguien puede empezar a tener habilidad para la música, para las artes, para el estudio, para muchas cosas, porque se resuelven con la sanidad del alma, se resuelven muchas cosas de tipo emocional, aún muy, muy antiguas, aún desde antes que naciésemos. Fíjense, aún antes de nacer. Ahí lo vamos a ver, porque vamos a llegar a ese punto en el próximo módulo, que es la procreación y todo lo que espiritualmente nos sucede a todos nosotros. Bien, entonces la redención del cuerpo será en la resurrección de los santos. La resurrección del alma, la redención del alma, perdón, será durante el transcurso de nuestra propia vida. La vida del creyente es una vida en la cual vamos de proceso en proceso, enfrentando diferentes circunstancias de vida, y que a esa redención nos llevó el Señor Jesús en el huerto del Getsemaní. Ahí también ese será un punto que veremos después de terminar esta parte de la redención. Y la redención espiritual, que era la más importante de todas, esa es la que está sucediendo en ese momento histórico de la llegada de Cristo al infierno. Bien, ahí ya nos ubicamos en circunstancia, pero seguimos con la pregunta, ¿qué pasó con la gente que resucitó cuando se abrieron los sepulcros? Que esperaron la resurrección de Cristo, y en ese lapso de espera, fíjense, en el ámbito de la eternidad, podrían haber sido unos cuantos minutos, pero en el ámbito de la eternidad, el sentido del tiempo no existe, como lo conocemos nosotros, que lo medimos con minutos, con horas, con días. Pudieron haber sucedido muchísimas circunstancias en el ámbito espiritual mientras estas personas estaban esperando que Cristo saliera de la tumba. Bien, ¿se ubican? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo en el proceso? ¿Sí? Ahora, vamos al capítulo
algo que el mismo Señor Jesucristo describe en el Evangelio según San Lucas 16. Vamos a ver. Porque esta revelación, porque la dio el Señor Jesucristo, Él la dio, capítulo 16, versículo 19, aquí se nos da esta revelación de parte del Señor Jesucristo. ¿Mm? Y esto nos abre más los ojos del entendimiento espiritual a lo que sucedió. Porque el Señor, en este tiempo, cuando viene este acontecimiento en los ámbitos espirituales, se nos describe aquí con esta enseñanza de parábola, forma de parábola del Señor Jesús, poderla aplicar. 19 dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y esto, mire, las parábolas tienen una característica interesante, porque las parábolas pueden hablar de personajes ficticios, pero de circunstancias reales. Una parábola puede hablar de personas ficticias, pero las situaciones son reales. ¿Ok? Así es la configuración de lo que se reconoce como una parábola. Hay muchas más cosas, pero esa es lo que es una parábola. Y aquí, por eso es que no está el nombre del rico, aunque también pueden aparecer nombres de personas, como los que vamos a leer a continuación. Bueno, seguimos leyendo. Dice el versículo 20, ahí estamos. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, de la casa del rico, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, una situación muy deplorable para el hombre llamado Lázaro, que aquí se le puso un nombre. Aconteció que murió el mendigo. Ok, salió su espíritu de su cuerpo. Ahora, siempre sale el espíritu y el alma. Son inseparables. Son inseparables. Esto es importante que lo sepamos, que lo entendamos. Es decir, no sale el espíritu y el alma queda por ahí perdida o queda en algún lugar. No, no. Son inherentes, están unidas, fusionadas, el espíritu y el alma del ser humano. ¿Bien? ¿Puede desprenderse el alma y el espíritu del cuerpo, de nuestro cuerpo, en nuestra área biológica? Sí. Cuando llega al fin de nuestros días, se expele o se expulsa el alma y el espíritu juntos. Y van a dar al lugar, bueno, depende, qué es lo que estamos entendiendo. Pero el cuerpo queda allí, queda ya una materia orgánica que entra en corrupción, entra en descomposición. Por muy santo que haya sido la persona, su cuerpo va a entrar en ese estado. ¿Me explicó? Pero el alma y el espíritu no. El alma y el espíritu tienen un destino determinado por el Señor. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí dice, y esta es una revelación de parte del Señor Jesús, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al seno o al regazo o al corazón o al interior de este personaje que es real, que existió y que parece ser que está ahí, Abraham. ¿Y quiénes son los que llevan el espíritu y alma de Lázaro, el mendigo? Ángeles, mensajeros de Dios. Ahora, Jesús lo dijo. Hay un autor que a mí siempre me ha gustado y que he aprendido muchísimo de él, que es Josh McDowell, y él nos instruye mucho de estos temas tan controversiales y todo. Y él y otros autores concuerdan con clasificar a la persona del Señor Jesús con todo lo que él nos habla en los evangelios.
Y él lo categoriza en tres supuestos, y de ahí uno es verdad. Uno, él dice, a ver, de la predicación y la vida y la enseñanza, el ejemplo de Jesucristo en los evangelios, hay que considerar que él, haya sido una persona que estaba loca, o sea, que estaba esquizofrénico, que se imaginaba cosas, o que estaba mal, trastornado mentalmente, una posibilidad. La segunda posibilidad es que él era un gran mentiroso y que lo que él dijo fueron puras mentiras que él inventó para hacerse notar y para llamar la atención, ¿sí? Y la tercera, de que todo lo que él habla y dice en los evangelios son la verdad. Entonces, ¿cuál es entonces la categoría en la cual nosotros debamos de tener? Y él continúa diciendo, Josh McDowell y otros que se dedican a estudiar así, si él hubiera estado loco, bueno, hubiera estado al mismo nivel que otros locos que han llevado a la muerte a millones de personas, Hitler, otras gentes, así Stalin, bueno, muchas gentes, ¿no? Antiguos emperadores muy, muy sanguinarios, porque estaban trastornados, perdidos por la codicia y la ambición y el poder. Pero lo que promete el Señor Jesús es vida y vida eterna. Y eso no lo puede hacer una persona que está trastornada, que está mal mentalmente, y mucho menos que hubiese tantos testigos de los milagros que él hizo. Y una persona trastornada en sus facultades mentales no puede resucitar muertos, no puede hacer ningún milagro, no puede hacer todo lo que él nos relata en los evangelios. Miren, yo les voy a contar rápidamente algo que viví yo con mi familia, porque o sea, ¿hasta dónde llega esto? En una ocasión iba manejando mi hijo, uno de mis hijos, el auto, y llevaba a Patti, mi esposa, a la hermana de Patti, a una hija mía, y a unos niños, nietos míos. Iban a ir a ver a mi hija, la más grande. Y en el camino, mi hijo se detiene en un semáforo para dar giro a la izquierda, y en eso una camioneta que llevaba carga da vuelta y se viene contra él, de frente, contra el auto donde iba mi familia. Y llega y ¡pum!, le da al auto. Le sumió todo el faro y fue del lado izquierdo, sí, del lado izquierdo, porque no alcanzó a girar completamente la camioneta y se fue sobre él. Toda la parte del frente, el paragolpes, todo eso se sumieron. Y la camioneta de este hombre también quedó mal, porque rozaba la rueda con el paragolpes de él. Y bueno, ya, pues sí fue, no pasó nada, gracias a Dios, porque no venía tan rápido la camioneta esa. Se hicieron un lugar, llegó la policía, una patrulla, llegaron la gente curiosa, a ver, ya saben, nunca faltan. Y cuando estaban en eso, les dice este hombre, y fue claro, evidente que tuvo la culpa, porque mi hijo estaba parado esperando el semáforo para dar el giro. Entonces este hombre dice, la policía dijo, bueno, ustedes arréglense, porque él no tenía seguro y él había sido el responsable. Y dice, bueno, arréglense ustedes, y si no, vamos a la comisaría, para que se llegue a un arreglo, porque el otro no tenía seguro. Nosotros sí, yo sí. Y dice, y en México así se arreglan las cosas, ¿no? Bueno, entonces me habla mi hija, y cuando le contesto, me dice, papá, no pasó nada, ¿eh? Así me empieza a decir. Y cuando te hablan y te dicen eso, tú dices, uy, ¿qué pasó ahora, no? Bueno, está bien, gracias por decirme que no pasó nada, pero nada de qué. Es que me nos golpeó un auto, y ya me empezó a decir.
Y dice, ahí está aquí la policía. Y el auto, bueno, de nosotros tuvo estos daños, se sumió el faro, el paragolpes también. Él también quedó muy dañado, más que nosotros. Pero dice que no tiene seguro. Y dice que mejor que cada quien se quede con su daño propio. Y ya. Y que así quede, ¿no? Y la policía dijo, bueno, pues si ustedes están de acuerdo, entonces dice mi familia, pero ¿cómo? Si usted fue el que nos ha golpeado, pero no tengo seguro y no tengo para pagar. Entonces mejor que cada quien se quede con su propio daño. Entonces me hablan por teléfono y dice este hombre que si cada quien se puede quedar con su daño. Y dice, ¿tú qué opinas? ¿Qué dices, papá? Lo que tú digas. Yo pensé, dije, ay, espérame, dame un minuto, y menos 30 segundos. Me puse a orar, Señor, y me dijo el Señor, sí, que así sea. Y yo, ay, ¿de veras? Sí, que así sea. Y bueno, ya le digo a mi hija, mijita, dile a este hombre que sí, que cada quien se quede con su daño. Papá, pero es que, ¿cómo vamos a hacer? Y teníamos planeadas vacaciones, teníamos un ahorro para ir de vacaciones, y bueno, eso iba a echar a perder todo. Y me dijo, mira, le dije, mira, mija, el Señor me dijo que sí, que cada quien se quedara con su daño, y hay que obedecer. Bueno, papá, está bien. Ya le dijeron a este hombre, y la policía dijo, sí, ¿están seguros? Sí. Mi papá, el dueño del auto, dice que sí. Y bueno, dijo la policía, bueno. Y el hombre se fue feliz de la vida, ahí con la llanta, toda la rueda así moviéndose, rozando con el paragolpes y saca, saca, saca. Se suben al auto y sí funcionaba el auto de nosotros y me cuentan que en el camino pues iban contando esto, uy, ahora para la reparación de esto se va a llevar mucha plata, se nos van a acabar el dinero ahorrado para las vacaciones que vamos a hacer, pero bueno, pero el Señor le dijo a tu papá que cada quien se quedara con su daño y está bien. Si el Señor le dijo es por algo. Cuando llegan a la casa de mi hija, que no estaba muy lejos, se bajan del auto y mi hijo se pasa por el frente, empieza a ver el, el daño, el tratar de ver cómo había quedado todo y se empezó a reír. Y dice mi Pati y su hermano, ya Isaías, mi hijo, ya, no, ya se quedó mal de la cabeza, le afectó el golpe, es histeria, y que dice, no, vengan a ver, vengan a ver. Fueron a ver y no tenía absolutamente nada el auto, absolutamente nada. Como salió del auto, de la casa, así estaba. Cada quien se quedara con su daño, ¿no? Y así fue. ¿Cómo es posible que el Señor pueda intervenir en restaurar y reparar algo material como es un auto dañado, por favor? Si fuera un cuerpo, uno diría, no, pues es que es algo, fue algo psicosomático, era una más mental que físico, no estaba tan enfermo, pero ¿cómo es que puede intervenir el Señor en algo material? ¿Quién me puede dar una explicación científica de que se pueda reparar algo así? ¿Me explico? Hasta ahora no ha habido alguien que me pueda explicar cómo, y con tantos testigos, con la policía, la gente que llegó, toda mi familia. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, pero no tomamos más tiempo, porque eso era con respecto al criterio de los que expone Josh McDowell acerca de la persona del Señor Jesucristo. Les dije, el otro es que es un mentiroso. Si Él es la verdad, el camino en la vida, por el hecho de que Él se haya presentado como que la verdad y fuese mentira lo que Él decía, todo lo que Él contaba, pues resulta que entonces hoy la verdad las mentiras hoy son la verdad. Y entonces estamos viviendo en lo que debe de ser. Y si todo lo que hoy existe es la verdad, porque él dijo una mentira, luego entonces la maldad es como deben de ser las cosas. Entonces todo funcionaría como. O sea, imaginen ustedes, ¿me explicó? No puede ser eso. Él es la verdad y Dios es amor y Él es amor.
es el Hijo de Dios encarnado. Entonces no fue un mentiroso. Lo único que nos queda, que Él es lo que Él dijo que Él era, el Hijo de Dios. Entonces, todo lo que Él habló, enseñó y predicó es porque es total y absolutamente cierto. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, siguiendo la lectura de la parábola, estábamos en el versículo 22. Aconteció, lo volvemos a leer otra vez, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o el infierno, porque eso significa, y en el Hades alzó sus ojos. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Atención, porque aquí hay cosas muy interesantes. Levantó la vista y vio de lejos a Abraham, vio a la persona, a quien Abraham, al que había vivido hacía siglos, pero no estaba en la presencia del Padre, en el cielo no estaba, estaba en ese lugar, y era un lugar, entendemos que era vecino de donde estaba el rico, porque estaba ahí de un lado al otro. Y seguimos, dice, en Lázaro en su seno estaba, Lázaro, el mendigo estaba ahí. Dice, entonces él dando voces dijo, gritando, Padre Abraham, lo reconoció, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, también reconoció a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y aquí fíjense cómo hay cosas interesantes. Porque con esto que dijo el Señor Jesús, comprobamos que las partes del alma humana están totalmente unidas a un acontecimiento de tipo espiritual. Primero, conserva la memoria este hombre, ¿sí? Porque se acordó de Lázaro, reconoció por sus lecturas y su estudio de la Torá a Abraham, sabía que ese era el seno de Abraham, y además su cuerpo estaba en la sepultura, porque dice que fue sepultado, aquí al final del 22. Entonces, ¿cómo es que si su cuerpo estaba sepultado y él está en el Hades, estaba sufriendo tormento, sed, porque dice que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua? Y luego dice lengua, si su cuerpo estaba en la tumba, porque en el infierno habla de su lengua, y que tiene sed, y que ve, y que reconoce. Parece ser que esta es una contradicción, ¿verdad? No, miren, como médico les digo algo, porque esto se conoce y se sabe muy bien en la medicina. Cuando una persona experimenta una amputación de una pierna, un brazo, queda algo que el amputado tiene que experimentar y por muchísimo tiempo, que se llama el miembro fantasma. Porque la persona, aunque le hayan cortado la pierna, el brazo o alguna que no le quitó la vida, tiene las sensaciones. Es decir, que se mantiene el recuerdo corporal, aunque ese órgano ya no exista. Siente comezón, siente dolor. Me duele la pierna, pero ya no tienes pierna. Si ustedes algún día tienen curiosidad, pueden buscarlo en internet, todo lo que es el miembro fantasma, lo van a encontrar. Entonces este hombre, ¿qué entendemos con esto? Con esta enseñanza del Señor Jesús. Que aunque el cuerpo esté en la tumba, esté incinerado, se lo hayan comido los leones como a los mártires de creyentes en el circo romano, en el mar, fondo del mar, lo que sea. En este ámbito espiritual se conservan las memorias porque está el alma presente. Ahora, imaginen ustedes conservar la memoria de nuestra vida pasada en un lugar de tormento. Eso es el infierno. Es terrible. Y acordarse de nuestra vida
y sin la posibilidad de poder cambiar o salir de ahí, sin la posibilidad. Y eso es lo que estaba padeciendo el rico. Bien, ¿vamos bien? Sigue diciendo más el Señor. Dice, Abraham le dijo, es decir, hay comunicación en esos ámbitos, hay comunicación. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Abraham sabía de la vida de el rico. O sea, hay un conocimiento de nada más conocía a Lázaro, Abraham al rico y a Lázaro y ya, o sabría de la vida de todos los que llegaban ahí. Yo creo que sabría de la vida de todos los que llegaban ahí, al seno de Abraham, o inclusive, aún en el infierno, podría ser. Dice, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. O sea, el Lázaro estaba siendo consolado, ¿por qué? Porque después vendría algo para él, para Lázaro. Mientras era confortado, consolado, como cuando un abogado nos dice, tranquilo, va a salir la sentencia bien para usted, tenemos ganado el juicio, no hay problema, pero es de paciencia, hay que esperar. Porque esa es la labor del Espíritu Santo. Él es nuestro abogado, también el Señor Jesucristo. Dice después, además de todo esto, el 26, una gran cima con ese, y cima significa abismo o separación, ¿sí? Una gran separación que nadie podía, y lo dice Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros, los que estamos en el seno, y ustedes que están en el infierno, o en el Hades. De manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, dando órdenes, porque tengo 5 hermanos, ¿sí? Imaginen la tortura de eternamente acordarse de su familia, ¿sí? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, o sea, cumplan con la ley, para que no lleguen a este lugar, ¿no? Bueno, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguno fuere de ellos entre los muertos, o sea, con los hermanos vivos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, hablando de la resurrección. Entonces, ¿qué entendemos? Que el seno de Abraham era un lugar en donde estaban todos la gente de bien, los santos del antiguo pacto, porque espiritualmente son las únicas categorías de espíritus que hay, los hijos de Dios y los hijos del diablo, como lo habló y lo dijo el Señor Jesucristo. Los hijos de desobediencia, los hijos de la mentira. Eso es, los que estaban en el Hades, o están, porque este hombre, bueno, alguien como él, igual, está ahí, hasta ahora está ahí, en una cuestión de eternidad, hasta que llegue el juicio del trono blanco. Pero Lázaro estaba siendo consolado es porque algo iba a suceder. Y si ustedes recuerdan que leímos en la primera carta de Pedro, y para ayudarles a recordar, lo podemos volver nuevamente a dar lectura. En la primera carta, cuando habla acerca de lo que hizo el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Primera de Pedro, 4, 6, porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu de Dios. Bueno, pues es una cosa. La otra, porque habla de algo que hizo Jesús. En el versículo 19,
atrás, dice que el Señor Jesucristo, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, ya lo explicó Pablo en Romanos 8, en el cual en espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué es lo que entendemos cuando haya sido instituido el seno de Abraham? Pero esta es otra discusión, pero no tenemos tiempo para hablarla. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué pasó? Leímos también Apocalipsis, nada más para recordar, que a Jesús le fueron dadas las llaves de la muerte y el infierno. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Llaves abren puertas. Jesús abre, porque es el único que lo puede hacer, abrió las llaves del infierno, sale y el Espíritu Santo lo lleva al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham predica lo que acabamos de leer aquí en Pedro. Les predica las buenas nuevas. Ya estoy aquí. Ya se cumplió en las promesas de los antiguos pactos. He cumplido, y mi Padre, el nuevo pacto. Ya ustedes son hechos libres. En ese momento viene el temblor en la crucifixión, se abren los sepulcros y salen todas estas personas que estaban en el seno de Abraham. Entre ellos sale Abraham. Entre ellos salen los que llevaron a manera del antiguo pacto en santidad, a manera del antiguo pacto en santidad, y resucitan. Hasta el último de los que hayan muerto en esas condiciones. Y en lo que están saliendo, de donde hayan salido, de donde hayan estado, no importa de las rocas, si se partieron rocas es porque salieron gentes que estaban muy, y que el Señor haya vuelto a rehacer sus cuerpos, Él tiene todo el poder para volverlo a hacer. Salen resucitados. Y al final, el que sale a lo último, y es donde viene esa espera, es el Señor Jesucristo. Y cuando una vez que el Señor Jesucristo resucita y se le aparece a sus discípulos, es cuando se presentan delante de muchos testigos, son reconocidos los hombres del Antiguo Testamento. ¿Bien? ¿Qué pasa con estas personas? Todas estas personas, porque este es el proceso de la redención que toda familia, inclusive hoy, puede experimentar. Que haya algunos que resucitan primero, es decir, participan de la resurrección de Cristo, y otros están a la espera por la predicación del Evangelio, a través del testimonio de la misma familia, y esperar a que el marido reaccione, y por el testimonio de la esposa puedan levantarse de entre los muertos espiritualmente hablando. ¿Me explico? Entonces, que eso va a ser del temas de los módulos que siguen. ¿Cómo es ese proceso de restauración de la familia, del matrimonio, la relación con los hijos, etcétera, etcétera? Pero este es el principio de todo. Posteriormente, cuando ya resucita el Señor Jesús y se presenta inclusive hasta con sus hermanos, el Señor Jesús, que eso era importante que se hiciera. Ahí tocaremos un tema de la familia ensamblada, que fue redimida la familia ensamblada, porque Jesús nació en una familia ensamblada, ahí se crió, y hoy hay muchísimo, en todas partes hay familias ensambladas, pero han participado ya de la redención en Cristo. Eso es una buena noticia. Ustedes van a aprender eso, y cómo ser ministrados y ministrar a familias ensambladas, para participar de los beneficios de la resurrección y de la redención. Cuando se levantan todos ellos y salen, ¿qué ocurre? Hay una semana que transcurre de la resurrección de Cristo hasta que el Señor Jesús va a la presencia del Padre. Y esto lo vamos a ver en Juan,
capítulo 20, Juan capítulo 20, a partir del versículo 11. En esa semana de 8 días, bueno, así la contamos los mexicanos, las semanas de 8 días, ¿no? Por eso mi esposa dice, nos vemos dentro de 8 días. Esa es la manera mexicana, ¿no? Pero bueno, porque nosotros contamos el día de hoy como el día 1, no los próximos 7 días, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión de cultura. Aquí dice en el 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ya no estaba el cuerpo de Jesús ahí. Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. No lo reconoció. Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ahí lo reconoce. Y Jesús le dijo, no me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, sube a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos, que Jesús los consideraba ya sus hermanos, las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas. Cuando llega con los discípulos, no le creen a María. Bueno, van a ver, porque en estos evangelios dice que van a ver, y sí, encuentran la tumba vacía, pero bueno, ya se quedan desconcertados y no saben qué va a pasar. Y llega un momento, en el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, de repente se les aparece. Les dijo, pasa ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo estaban viendo ahí, en persona, físicamente. Dice, entonces Jesús les dijo, pasa ustedes como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes los retuvieren les serán retenidos. Bien, ok, ahora, fíjense lo que va a pasar después. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que significa gemelo, que tenía un gemelo Tomás, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Y era un apóstol llamado por Cristo, pero era muy materialista, muy científico. Él quería tocar, meter los dedos en las llagas, bueno, incrédulo. Dice 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a ustedes. Otra vez se les vuelve a aparecer. Y dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, miren, hagamos una comparación. Que María, que de las seguidoras de Jesús, una mujer fiel, que era totalmente convertida al Señor, porque habían sido remitidos sus pecados y todo, y caminaba en santidad, junto con María, la madre de Jesús, y la otra María, la esposa de un servidor del templo, que eran las Marías que siempre lo seguían.
y le servían, le hacían la comida, bueno, lo que ellas podían, un servicio a su maestro, a su hijo María. No dejó que la tocara a María. En cambio, a los 8 días, a Tomás, el apóstol, incrédulo, con un llamado apostólico, le dice, tócame, no tengo problema que me toques. Porque dice, cuando le dice a María, y aquí está la clave, en el 17, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Subo, no dice subiré, ni subí, subo a mi Padre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué María no lo podía tocar? Que tenía menos problemas espirituales que Tomás. Y después de 8 días, sí le dice a Tomás que sí lo toque. ¿Por qué? Porque se tenía que completar todo el proceso, y es de lo que todos nosotros debemos participar, de la resurrección de Cristo. Porque lo que Él hace en esos 8 días es subir a la presencia del Padre. ¿Sí? Y eso lo encontramos en el Salmo 45. Así, vamos ahí. Salmo 45. Dice que es un salmo profético del rey David y habla de eso que ocurrió en esos 8 días, ¿sí? Después de la entrevista con María y con los discípulos, que no dice que lo tocaron, simplemente se les apareció y pum, se les desapareció. Y ya después se les vuelve a aparecer, pero ya lo podía tocar Tomás. Dice desde el versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por lo tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, que es, reconocemos aquí, a un guerrero, ¿sí? Por la espada sobre su muslo. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y esas son características de Jesús, porque Él es humilde y manso de corazón, y Él es la verdad. O sea, está hablando de la persona del Señor Jesucristo, proféticamente. Dice, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos de ti, debajo de ti, penetrará el corazón de los enemigos del rey. Y a partir del versículo 6 empieza a decir, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, y te ungió Dios es el Cristo, porque eso significa Cristo, el ungido. Te ungió Cristo, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en Hebreos dice que el Señor Jesús estaba, tenía manto de gozo y óleo de gozo y manto de alegría. Habla del Señor Jesús. Dice, mirra, aloe y casia, exhalan todos tus vestidos de cuando estuvo en la tumba. Dejas, desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Están la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey de tu hermosura, que habla de la participación de la futura esposa de Cristo, que de la cual ya están perteneciendo los discípulos, los apóstoles hasta el día de hoy, ¿sí? Y ahí sigue hablando de algo que va a acontecer con esta futura consorte del Señor Jesús. Bueno, vamos al Salmo 24, porque ahí vemos que sigue a continuación. A partir del versículo 3. Salmo 24, 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea, alguien tiene que subir a la misma presencia del Padre, porque ese es el monte de Jehová. Y dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, que habla de la persona del Señor Jesucristo.
él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación, que el Dios justo lo sacó porque no podía permanecer un santo sin pecado en el infierno y tenía que regresar a la vida. Él dice 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y el 7 dice, alcen no puertas, ahí están las puertas, ¿sí? Que podían ser las llaves, que abrieron las puertas del infierno y de la muerte. Alcen no puertas sus cabezas, y alcen ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, y este es el Señor Jesucristo. Alcen no puertas sus cabezas, y álcense ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, es decir, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo en esos 8 días el Señor Jesús? Que Él sube a la presencia del Padre, y sube toda la gente con Él, que resucitó, y entra Él, y atrás de Él entran los santos de Dios. Y se presenta delante del Padre con las primicias de la resurrección, y dicen, todo ha sido consumado, todo ha sido cumplido, todos los pactos se han cumplido, tanto los que establecieron estos hombres que vienen acá, porque les aseguro estaban Abraham, ya lo vimos, estaba el rey David, estaba Moisés, todos los hombres de pacto, todos los hombres santos que obedecieron y creyeron en las Escrituras y que ahí estaban, y que son a los que les fue a predicar. El Señor hizo 2 predicaciones, el Señor Jesús. En el infierno, como leímos en el Salmo 18 y 22, que lo rodearon perros y toros y todo, y que querían acabar con él con ligaduras de muerte, y no pudieron hacer nada, porque llega el Espíritu Santo y lo saca de ahí. Y esa fue una predicación de condenación, de que ellos iban a quedarse ahí, y iba a salir el Hijo de Dios. Y la otra es cuando va con los espíritus, esos son los espíritus que desobedecieron. Y de ahí se va pasa al seno de Abraham, y les predica el Evangelio, las buenas nuevas, abre las puertas de la muerte, resucitan, y al último, es llevado su espíritu a su cuerpo, y es llevado a la presencia del Señor con todos los santos. Y bueno, eso debe haber sido algo gloriosísimo, gloriosísimo. Cuando Él llega a la presencia del Padre, imagínense todas las alabanzas, toda la adoración que hubo, y el Padre viendo el cumplimiento del Hijo pródigo. Esa parábola también. Dice, hijo, te hiciste carne, llevaste los pecados de la humanidad, yo te estaba esperando, aquí está tu anillo, aquí están tus vestiduras, ven y entra en el gozo de tu Señor. Y entra el Señor Jesús encabezando ese desfile con todos los santos del antiguo pacto. ¡Wow! Ojalá esté el video para volver a ver eso, ¿no? Para gozarnos en verdad, para disfrutar de todo eso. Yo me imagino ese momento. ¿Bien? Y entonces cuando ya el Padre satisface su justicia y ha operado la gracia, el Señor regresa nuevamente a la tierra y resucita, ¿sí? Ahora, sí, es que parece que hay un desfase de tiempo. Estamos hablando de los acontecimientos que no tienen sincronización en las cuestiones eternas. Todo pasó al mismo momento, presente, pasado y futuro al mismo tiempo. ¿Bien? Porque, no, pero ¿cómo? Una cosa y la otra, no. Hay un libro que se llama, ¿cómo se llama este libro? Déjeme ver. Lo escribió un abogado incrédulo, pero se propuso investigar la muerte y el juicio de Jesucristo. Jesucristo. ¿Eh? El caso de Jesucristo, algo así no, se llama. ¿No es ese? De los más recientes, sí. Ese es de Lee Strobel. Ese es uno muy bueno. No, este es, y él removió piedras, o se removió las piedras, después me acuerdo del título, es muy, muy antiguo.
Y este abogado se convirtió, cuando empezó a estudiar, a meterse así a fondo, llegó a estas conclusiones que les estoy comentando también. Llegó a estas conclusiones. Entonces, cuando el Señor Jesús resucita y entra, ya regresa a confirmar a los apóstoles en sus ministerios. A Pedro como pastor y apóstol, a Juan, que será como profeta, y reparte ya les había soplado el Espíritu Santo, y después cuando se les aparece en la playa, pero ya con un cuerpo glorificado, les vuelve a soplar el Espíritu Santo, y después viene el Pentecostés, donde son llenos nuevamente del Espíritu Santo, en 3 ocasiones. En 3 ocasiones. Y todo esto, este proceso, también como lo estudiamos la vez anterior, que los pecados institucionales, también el Señor Jesús los lleva sobre sí. También lleva esto. ¿Para qué? Para que Él cuando regrese, y esto, miren, cómo lo veían los apóstoles, no es algo desconocido para ellos todo esto. Dice, bueno, hay varias partes que lo dicen, pero Pedro lo dice. Déjenme. Primera de Pedro, sí. Como en un solo versículo Pedro nos los explica bien. En la primera carta de Pedro, capítulo 9, primera carta de Pedro, capítulo 9, capítulo 2, perdón, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Dice así, mas ustedes, y fíjense cómo aquí ya están incluidas todas las instituciones, ¿sí? Mas ustedes son linaje escogido, o sea, descendientes espirituales de Abraham, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, por nuestra comisión en Cristo, hijos del Rey, linaje escogido, que habla de familia, porque habla de hijos, habla de linaje, real sacerdocio, que habla de comunión y de autoridad y gobierno, real sacerdocio, nación santa, que habla también de familias, ya, pero como nación, pueblo adquirido o comprado por Dios, es decir, comprado por la sangre de Cristo, que fuimos comprados, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios. Ya están ya las 4 instituciones, sí, se dan cuenta que están acá, consideradas las 4 instituciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que anuncien las virtudes, o sea, y las virtudes, que tenemos un módulo sobre las virtudes de Cristo, que son 48, 49 virtudes, que debemos de vivir y enseñarlas a nuestros hijos, a nuestras familias, para que hagamos esto que dice Pedro, para que anuncien las virtudes de aquel, de Cristo, que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios o familia de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia, ¿sí? Entonces, nos queda muy claro que para los apóstoles les quedó bastante claro, y por ahí Pedro dice también que las cosas, hasta que venga la restauración de todas las cosas. ¿Y cuándo es que van a venir la restauración de todas las cosas? Bueno, que esto, y volvemos otra vez nuevamente a leer lo que está en Romanos capítulo 8, porque también nos dice así, desde el 18, 8:18 de Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todas las cuestiones que estemos viviendo hoy como familia,
una familia disfuncional, desacuerdos, peleas, pleitos, amenazas de divorcios, hijos desobedientes, hijos, lo que ustedes quieran que afecte a la familia, puede aplicar esto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando Pablo de algo que iba a acontecer en el futuro. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa manifestación de los hijos de Dios? Y manifestación es algo que se hace con las manos. Obras que se hacen con las manos. ¿Sí? Entonces, las obras que se hacen con las manos de los hijos de Dios es todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida de familia, en relación matrimonial, relación padres e hijos, relación congregacional y todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué? Las virtudes de Cristo, como Cristo enseñó y cómo lo vivió. ¿Para qué? Para que la creación, dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad o a temporalidad o a corrupción, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién? La desobediencia de Adán. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y bueno, ¿y qué es entonces lo que nos está enseñando Pablo acá? Que mientras no venga la resurrección de nuestro cuerpo o el traslado de la iglesia, tenemos que soportar las aflicciones en nuestras vidas lo mejor que podamos. ¿Cómo? Y que es el objetivo de la Escuela de Ciencias de la Familia. Conocer y practicar e impartir las virtudes de Cristo a través de nuestra relación matrimonial, de nuestras paternidad, relaciones familiares, congregacionales, esperando que esta manifestación, estas cosas que hacemos con estas convicciones, la creación sea liberada de la corrupción. Porque nuestro espíritu, los que hemos participado ya del nuevo nacimiento, ya hemos sido justificados por Cristo y en Cristo, llenos del Espíritu Santo, y que nuestras aflicciones del alma son todas las cosas que vivimos todos los días, pero que Cristo también ya llegó. ¿Y cómo podemos alimentar nuestra alma y salir del sufrimiento del alma? Con la obediencia, con el conocimiento de la palabra, con la puesta en acción, acciones justas de los santos, como dice en Apocalipsis, para que viviendo esta vida y disfrutando de estos beneficios de la restauración familiar, la reconciliación con nuestro prójimo, llevar a nuestros hijos a la jurisdicción de Dios, llevar a nuestros hijitos bajo la jurisdicción del Señor, porque son hijos de Él, pero esto es nuestra obligación como padres, llevar a a sus hijos de Él, que son nuestros hijos, para que Él pueda obrar en ellos, instruyéndolos en la palabra de Dios, para cumplir lo que se pactó con Josías en la escuela bíblica de niños, y que nosotros al ser partícipes, al menos los que hemos entendido esto y estamos dispuestos a obedecer y lo hagamos, entonces cuando venga el Señor Jesús, que parece ser por las señales que está a la puerta de su venida, podamos participar ya sea del traslado de nosotros si estamos vivos, y de los que ya están dormiditos, se despierten. No que están muertos, que están dormidos y sean despertados, porque eso es lo que dice Pablo en las cartas de Timoteo, ¿sí? Y de Tesalonicenses, ¿ok?
Entonces, si nosotros hemos entendido esto por medio del escudriñar la palabra de Dios y con convicción de fe y entendimiento espiritual, decidamos vivir nuestra vida conforme a lo que estamos aprendiendo. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta sobre esto? A mí me surge una pregunta por la transfiguración, Sí, que recién mencionaba que los hijos de Dios o los santos de Dios sí. estaban en el seno de Abraham. Ujú. Eh, y como esto es tan llamativo, lo de la transfiguración, Sí. me pregunto a qué se debe Ujú. que el Señor haya estado con Elías y Moisés, y dónde Sí, estaban Elías y sí, Moisés, me surge la duda. sí. Ellos sí son un caso especial, único, porque, miren, Elías eh, cometió un error como todos los hombres, ¿no? O sea, no hay nadie perfecto. Y el error de Elías fue que llegó un momento, a pesar de que se hicieron milagros a través de él, todo lo que fue el ministerio de Elías, se deprimió y no entendía el poder de Dios y es llevado en cuerpo, alma y espíritu a la presencia de Dios. Es llevado, ¿sí? Es decir, se interrumpe el ministerio profético de Elías. ¿Bien? Ok. Ese es de Elías. Y Moisés, que eso lo podemos leer en la carta de Judas, esa la podemos aquí encontrar, la epístola universal de San Judas Apóstol, que habla exactamente, o de Santiago, ay, perdón, a ver, déjeme ver, creo que es no, no, es es el de Santiago, sí, Santiago, rectifico. Vamos a la de Santiago. Acá está. Que habla acerca de la situación de Moisés. Dice, Santiago, ¿cuánto, pastor? Disculpe. ahora les digo, espérenme, porque lo estoy buscando. Dice, déjeme encontrarlo, ahora sí que se me fue. A ver. Me acuerdo bien, ahora les voy a decir dónde está, pero sí les doy diciendo mientras de qué se trata. El ministerio de Moisés fue eminentemente un ministerio de legislador, porque por medio de él es que se le dio la ley de Moisés, precisamente al pueblo de Israel, ¿bien? Y él, todas las leyes, sí es Judas, es Judas, regresen a Judas. Él fue legislador por excelencia, así se le conoce, o se le reconoce. Y en Judas, capítulo, nada más un capítulo, versículo 9, dice de Moisés, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es decir, el arcángel Miguel estuvo peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Es lo que dice Judas. ¿Por qué este interés por el cuerpo de Moisés? ¿Sí? Y es más, en el libro del Deuteronomio, en el último capítulo del Deuteronomio, que habla acerca de algo, una promesa que le hace el Señor a
una promesa que le hace a Moisés, pero también leemos acerca del final de la vida de Moisés. Miren, en el capítulo 34, versículo 5, dice, y murió allí Moisés, ¿en donde? En un monte a donde se va él caminando el propio Moisés. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró, el Señor lo enterró, en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Sí? Ninguno conoce el lugar de su sepultura. Y todos los hombres del antiguo pacto, aún de Abraham, que es muchísimo más anterior, se sabe dónde es la tumba. José, la tumba existe, es algo que se descubrió no hace mucho tiempo, y que está allí en las tierras de Egipto, hoy, aún hoy. Y todo esto con Moisés no se da. ¿Y por qué no se da con Moisés? Porque el Señor le había hecho una promesa a Moisés, ¿sí? Aparte de que él, como legislador, tenía que cumplir algo, y Moisés, como profeta, tenía que hacer algo también. Aparte le había hecho una promesa a Moisés en el capítulo 33 del Éxodo. Ahí lo encontramos. Capítulo 33. Moisés, en su ministerio de guía y legislador con el pueblo de Israel, ya estaba harto de la desobediencia de sus paisanos. Eran muy desobedientes. Ya estaba muy enojado. Y en el 33:1 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, moreo, bueno, todas las promesas que le había dicho, ¿no? Y el Señor realmente también está molesto con los israelitas, porque en el 5 dice, el Señor le había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, te consumiré, quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Él empieza a decir ahí que los va a disciplinar y todo. Y bueno, llega Moisés nuevamente al campamento y dice en el versículo 9 que empieza a hablar con Moisés en la puerta del tabernáculo. ¿Sí? Empiezan a tener un intercambio. Y dice el 11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Él volvía al campamento, bueno, y habla de Josué. Y dice algo aquí Moisés, hablando con el Señor. Le dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, le está reclamando al Señor. Dice, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. O sea, hablando del mismo. Ahora pues, le dice, si yo he hallado, se lo dice el Señor mismo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, fíjense lo que le pide Moisés al Señor, te ruego que me muestres ahora tu camino, tu camino, para que te conozca, te quiero conocer, y halle gracia en tus ojos, te quiero ver como eres realmente. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están en la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, porque en cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y le dice otra cosa, una quinta cosa. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le responde,
Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y bueno, y ahí, bueno, dice después, dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mas no se verá mi rostro. Y le hace esta promesa el Señor a Moisés, por petición de Moisés. En la transfiguración, que está en Lucas 9, se le aparece en Moisés y se le aparece a Elías, juntamente con el Señor Jesucristo, en el monte de la transfiguración. ¿Por qué lleva a Elías? Porque tenían que hablar de la partida del Señor Jesucristo, o sea, de su salida, de todo lo que iba a vivir en la redención. Y Elías, el profeta, le debe de entregar al Señor Jesús la posta, o sea, el lugar, el documento, lo que sea, el reconocimiento de ser profeta también. Cosa que hizo el Señor Jesús en Mateo 24, que habló de las profecías de los últimos tiempos, porque no lo iba a decir el Señor Jesús nada más porque sí así. Le dio Elías la autorización o la impartición de la profecía, porque era Jesucristo el Hijo del Hombre, ¿sí? Por eso tenía que estar ahí Elías. Y Moisés le tiene que dar la posta de legislador, para que Jesús pudiese decir, ustedes pueden leer en la ley esto que está escrito, pero yo les digo, un nuevo mandamiento les doy, como si les diera una nueva ley, y la estaba dando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor, Jesucristo, recibe de Moisés la autoridad de ser legislador también. Esas dos cosas. Pero le cumple a Moisés eso que le había prometido ahí en el Éxodo, ¿sí? Fíjense, con esto vamos terminando, porque ya está en la fila doña Pati aquí, ya me vino aquí a mover por atrás, picarme la espalda. Dice, fíjense, en Lucas 9, fíjense cómo le cumple la promesa que le hizo a Moisés el Señor, pero hasta entonces se la debía de cumplir, mientras no. ¿Se acuerdan que le dijo que iba a estar sobre la peña? Bueno, y que iba a conocerlo y todo lo que le prometió. Y vean cómo dice, aconteció como 8 días después, estoy leyendo Lucas 9:28, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y le pidió Moisés, ¿se acuerdan que leímos? Muéstrame tu gloria, te la voy a mostrar. Y ahí estaba mostrándosela a Moisés. Le dice, y hablaban de su partida. Claro, por lo que ya les dije, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban heridos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Es decir, todas las promesas que le hizo el Señor a Moisés se estaban cumpliendo. Le mostró su gloria. Vio quién era el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Vio también Moisés y conoció su nombre, porque sabía que ya era tiempo que se lo conociera. El nombre que es, sobre todo nombre, que es el de Jesucristo. ¿Sí? Y que, muéstrame la verdad, y se la muestra, porque Él es la verdad. O sea, todas las promesas que le dijo el Señor a Moisés en el Éxodo, aquí en la transfiguración, se las cumple. ¿Bien? Hasta entonces. No sé si quedó claro la pregunta. ¿Bien? Bueno, muy bien. Excelente, gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Luis, Alberto. Sí, Alberto, adelante. Sí, llegué tarde. Sí. Si bien le cumple la promesa en ese momento, pero en ese lapso de tiempo, Moisés no había visto ya a Jesús, no sé si en el cielo o en algún lugar. No, porque Jesús estaba aquí en la tierra
físicamente hablando, ¿sí? No, pero antes, digamos, o sea, entre el que se hace la promesa, pasó mucho tiempo hasta que Jesús aparece en la tierra. En todo ese lazo de tiempo, Sí. Moisés no pudo haber visto a Jesús en el cielo o en otro lugar. Como el verbo no encarnado, porque el verbo encarnado toma carne cuando nace con María, pero mientras era el verbo no encarnado, que no sabemos cómo era, pero no era con su cuerpo, que después tiene. Bien, bien. Se vestía en forma de cuerpo de hombre. Bien. Perdón, Pero entonces estaba. ninguno de ellos dos, ni Elías ni Moisés, estaban en el seno de Abraham. No, Ok. ni Enoc, que con Enoc no Claro. se sabe por qué fue llevado antes. Ok. Bien, bueno, bien, ahora, todo esto que hemos hablado, este módulo, tenemos que encontrarle la aplicación de la redención institucional ya en nuestra dinámica de familia, que eso veremos y ya no me dio tiempo, pero será la última sesión de lo que veamos de este módulo. ¿Ok? Bien. ¿No, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Quedó claro?